puede ejecutar de oficio la sentencia? Esa es la gran pregunta, Y el juez, mi respuesta es que sí, que lo puede hacer y de modo excepcional. El tema es ver cuándo. La decisión incumplida debe proteger derechos fundamentales. Esa es una regla primera. Cuando su cumplimiento no admite demora. Yo lo tengo que hacer porque si no hay riesgo de una persona vulnerable. Todo debe indicar que la jurisdicción no puede tolerar más impasible el incumplimiento. Y ojo, con los derechos de orden público, pero que son renunciables. Por ejemplo, porque eso se puede prestar a confusión, los alimentos siempre son una cuestión de orden público, pero si es alimento entre cónyuges, no tengo que actuar de oficio. En todo caso, impulsaré el proceso para que no se me estanque, pero no voy a hacer, como se dijo hoy, la mujer araña, al impulsar el procedimiento cuando el tema hay un principio dispositivo ahí dando vuelta que también tengo que atender. También juegan aquí los principios los principios clásicos del contradictorio, pero con su flexibilidad de que tanto se ha hablado y voy a pasar de largo porque ya me sonó el gorrito. Por supuesto, el mejor interés del niño, que acá sí me interesa detenerme porque hay una pregunta que nos hacemos, es si hasta cuándo tiene que atender el juez el interés superior del niño. Y lo que yo estoy planteando es que el interés superior del niño y el derecho a ser oído no se acaba con la sentencia, porque los procesos de ejecución son continuados en los juzgados de familia, entonces puede ser que las circunstancias cambien, yo tengo que atender esas circunstancias, puede haber un error en el diagnóstico y cuando esté implementando la situación, la decisión, por ahí tengo que corregir, merced a informes técnicos que me vayan dando cuenta que la cosa no era como habíamos anticipado. Que el niño recién cuente con edad suficiente y madurez para hablar cuando la sentencia se está ejecutando o después que se ejecutó y en los informes perciba que fue un error lo que hicimos y está sufriendo y está en situación de riesgo. O que los niños y niñas ejerzan este principio es de la progresividad del derecho de hablar de los niños y que lo quieren hacer en un momento determinado, en cuyo caso el juez, aún en la ejecución, lo tiene que atender. El activismo judicial, que en esto es como que la Corte nos está diciendo sean jueces activistas, pero también tenemos que tener criterio. Es muy difícil, todo lo que tenemos la camiseta puesta del activismo, tenemos miedo de no ir por más siempre y tenemos el límite de lo que nos imponen los abogados, pero también queremos tener límites propios. Es la esencia del proceso de familia y también tiene que ser la esencia de la ejecución. La mayor dificultad son esos límites. El peligro de no hacer es enorme, son estas condenas que hemos tenido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Furlan y Fornerón son condenas por déficit del activismo judicial. El riesgo, y ojo, con esto de la responsabilidad del juez, porque hoy por ahí se usa más la responsabilidad civil con jueces penales, los jueces civiles no estamos exentos de la responsabilidad del Estado por error judicial, por falta de activismo, pongámosle como aplicado, y va a ser responsabilidad civil, político, administrativo y ahora internacional, porque fue claramente censurada la actuación de los jueces al punto que les mandaron a hacer un sumario administrativo y todo lo que correspondan a los jueces que actuaron en el caso de Fornerón. Riesgo por hacer de más y afectar la autonomía familiar, de la voluntad individual o incurrir en aquel tipo de responsabilidades. ¿Cuánto activismo? Nada fácil. Nada fácil, es una cuestión de prudencia para lograr un delicado equilibrio entre lo que tengo que tutelar y la reserva de las libertades individuales y de la esfera de decisión de la familia. Gestos de activismo en la ejecución. ¿Cuándo podemos ver que una sentencia es activista? Primero que nada, la personalización del trámite. No podemos aplicar un trámite que sea para todos, como regla. Tenemos que ver el caso. El caso nos va a llamar a qué tipo de ejecución tenemos que implementar, qué tiempos le tenemos que dar a la ejecución. No todas las ejecuciones van a tener el mismo tiempo, unas tenemos que aplicar porque hay riesgo de un día para el otro. Y otra tal vez necesita una ejecución escalonada, donde vayamos cumpliendo determinadas pautas. Utilización de distintos recursos es fundamental, de la fuerza pública, de equipos técnicos, de instituciones privadas y públicas. Trabajo en conjunto con entidades educativas, se está usando, yo iba a comentar un caso, que nada más se lo voy a poder recomendar de lectura, que una de las medidas que tomó es hacer saber a la entidad educativa que estuviera al tanto de lo que estaba pasando para preservar a los chicos, para que se puedan cumplir medidas, para que no lo dejen ver, para que no le permitan a la madre tomar contacto, que en este caso había sido un cambio de guarda, pero también para prohibirle que den a publicidad lo que estaba pasando.
porque esa es una cosa que, por un lado tenemos la privacidad de los expedientes y por el otro lado los medios de comunicación han dado a conocer con todos los detalles de los casos en programas de chismento. Entonces, todos estos tips son después activistas en el proceso de ejecución. Bueno, involucramiento judicial en la suerte de las personas es fundamental. ¿Qué es lo que ha pasado con lo que he decidido? ¿Cómo se está implementando? Y en esto, lo que decía hoy Patricia, somos una convencida que lo que hace la Corte Interamericana en ese sistema de recursos tan meticuloso es algo que tenemos que traerlo a nuestro país, y de hecho ya lo están haciendo, porque este juicio que yo iba a comentar, esta sentencia, ya lo incorporó y muchos lo estamos incorporando. Esa es no desentendernos de la suerte, sino seguirlo a través de distintos tipos de informes. Bueno, en esto no voy a tener tiempo, es el desarrollo de otros principios que también tienen su forma, su intensidad en el proceso de ejecución, pero bueno, no va a dar el tiempo. Este es el caso que le decía que, por favor, que miraran. Es un lindo caso para los que son jueces de familia, de trabajar con el equipo disciplinario y con el personal de juzgado, a ver cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que seguir un caso. Es una tutela anticipada en un caso de modificación del régimen de vida, cambio de guarda, donde se le asigna la custodia al padre por sucesivos incumplimientos de la madre que pusieron en riesgo la chica, obstrucción del régimen de visita, pero las 1001. No solamente había síndrome de alienación parental, sino que los jueces comprobaron que los chicos escondidos entre la ropa porque la madre quería escuchar lo que decían. O sea, un caso aberrante, dramático, que tiene todas las notas para actuar con el máximo activismo, que está muy bien desarrollado en esa sentencia que salió publicada en La Ley y en la revista de Familia Belo Perrot, con muchas notas de doctrina muy ponderativas, y creo que es un típico caso que hace la aplicación del test de convencionalidad. Bueno, acá yo digo todo lo que había fracasado antes, porque sabemos que antes de cambiar la guarda hay que probar muchos temas alternativos. Acá fracasó todo, fracasó todas las multas, fracasó hasta, no se quiso someter ni siquiera a un psicodiagnóstico, porque cuando aparecieron los síntomas de que la mujer estaba enferma, se le impuso un psicodiagnóstico, ni siquiera eso fue para demostrar que estaba bien. Bueno, esta es una sentencia, en la parte resolutiva, que es la tutela anticipada, porque el cambio de guarda estaba tramitando, que en la parte resolutiva dispuso un sinfín de medidas, con distintos informes que tenían que producir personal del juzgado y personas de entidades privadas que las ponía en el caso para que trabajaran, para que siguieran y para que informaran al juzgado y hicieran un seguimiento. Se afectó un acompañante terapéutico, por ejemplo, para la medida y para los meses subsiguientes, informes del equipo interdisciplinario, bueno, etcétera. Se suspendió que la madre tuviera contacto con los chicos, se le dio posibilidad a la gente que hizo el mandamiento de que la internara si en el momento le daba algún tipo de brote, me imagino, no es la palabra brote, pero se ve que la mujer era de ese estilo, y se prohibió a la madre el merodero, se puso consigna policial, se prohibió difundir, se habló con el colegio, y ahí llegó al fin, y era esta sentencia lo que me indica es que el Tribunal de Familia de Lomas de Zamora lo que estaba haciendo era observar el caso. Era esa justicia de la que hablaba ella, sin vendas, esa justicia de la que tanto se ha hablado, de mirar. Y esta palabra tan linda, que es una palabra española que se la leía Fernando Sabater, habla, según el diccionario de la Real Academia Española, de una acción de mirar, atender o considerar algo. Me gustó esto, respeto, atención, circunspección, que se observan al ejecutar una acción o se guardan una persona. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Y yo agrego esto, miramientos. Miramiento es una capacidad humana de leerle la cara a los demás. Los animales no tienen esa capacidad. Es una capacidad del ser humano que el juez la tiene que tener, y cuanto más. Es una expresa disposición ética que debe tener la justicia de familia, especialmente al hacer cumplir sus decisiones. Miramiento, el reconocimiento de la desgracia y del desamparo. Una justicia más humana es una justicia con miramientos. Y esa es